la grabación, ¿ok? Pues bueno, entonces vamos a hablar de la tipología biológica de Hans Eysenck. Hans Eysenck, pues no lo podemos categorizar dentro de lo mismo que nuestros autores del tercer módulo, ¿verdad? Habíamos hablado de Rogers, habíamos hablado de Gordon Allport, tal vez él es el más similar con Eysenck, pero también estábamos orientados más hacia la teoría humanista existencial. Y pues con Hans Eysenck, como lo menciona aquí el título, estamos hablando de la corriente puramente biológica, ¿verdad? Es la predominante actualmente en la psicología y todas las ciencias del comportamiento, el enfoque biológico. En Guatemala, afortunadamente, de acuerdo a mi perspectiva, afortunadamente, pues es, ese retraso que generalmente tenemos en cuanto a la innovación ha permitido que no haya llegado aquí con tanto auge todavía, ¿verdad? Y como les repito, ¿verdad? Muy interesante la teoría de este señor, pero todavía más interesante la discusión que se puede hacer alrededor de ello, ¿verdad? Y sí, hoy vamos a ver algo que pues no va en la línea de lo humanista existencial, ¿verdad? A pesar de que pues, estemos ahorita en el tercer módulo y ese sea el título, pero pues aquí lo colocaron y como les repito, es muy importante pues también tener bien en mente lo que este señor propuso acerca de la psicología. Entonces, hablar de Hans Eysenck es hablar de una teoría de rasgos basada en la biología. De nuevo, como siempre lo decimos al principio de cada clase, ¿de qué nos vamos a acordar de este señor? En primer lugar, de que habló de rasgos, pero ahí eso nos confundiría un poco con Allport. Pero este es un señor que habló de rasgos y de biología. Ahí está, con eso. Y para hablar más puntualmente de su teoría, él habló de que o somos extrovertidos o somos introvertidos. Y la mayor adición a esto es que si somos introvertidos es porque nuestro sistema nervioso se activa mucho y si somos extrovertidos es porque nuestro sistema nervioso se activa poco. Entonces con eso, eh, compañeros, pues ya podemos dar finalizada la clase de hoy. En eso se resume. Pero bueno, ahora quédense con esa idea, ¿verdad? Y vamos a ir viendo, como les repito, a pesar de que es una teoría muy puntual, porque como les digo, con eso se entiende. Con estas 4 afirmaciones que hice, con eso ya lo entendemos. Pero vamos a ir viendo, pues, cómo se llega hacia ese punto y por qué es valioso para la psicología actual. Entonces, Eysenck es alguien interesado en la biología, ¿verdad? Como pues miramos ahí el preámbulo que tenemos habitualmente en nuestro libro, Eysenck, un poco así como por casualidad, terminó en la psicología, ¿verdad? Él estaba interesado en estudiar alguna carrera científica y pues por distintas condiciones le dijeron, mire, usted para la única que puede aplicar es para psicología. Entonces, él sabía pocas cuestiones acerca de ello e inició. Pero él tenía una vocación muy científica y eso lo dejó muy claro en los postulados de su teoría y cómo llegó a proponer este conocimiento que él nos comparte. Entonces, Eysenck es un autor puramente biológico. Tal vez en eso sí podemos decir que pues tiene cierta eh, familiaridad, cierto punto en común con Sigmund Freud, ¿verdad? Que pues él inicia su teoría desde la neurología, ¿verdad? Un campo puramente biológico. Y pues Eysenck va un poco por lo mismo, ¿verdad? Iniciar desde la biología para explicar la interacción humana. ¿Y por qué? Pues porque en la época de Eysenck, pues había un auge, estaban creciendo las teorías orientadas a las medidas del cerebro, la genética conductual y el temperamento. ¿Qué es cada uno de estos puntos? Pues el temperamento nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos ido viendo.
El temperamento son los factores biológicos heredables que tenemos de nuestra personalidad, ¿verdad? Dentro de nuestra personalidad hay situaciones aprendidas, hay situaciones que tienen que ver con el ambiente y hay cuestiones que salen de todo eso, ¿verdad? Que ya son biológicas, ya se traen y son en cierta medida permanentes y eso es el temperamento. Por otra parte, la genética conductual, ya pues existen evidencias que pues respaldan el hecho de mencionar de cómo en nuestro material genético, en todo lo que es heredable, nuestra herencia, en todo eso, pues hay respaldo para ciertos comportamientos. Si hay comportamientos que pues no es que estemos condenados a comportarnos de esa manera por el hecho de haber nacido de nuestros padres, sino que pues nuestros padres nos heredan cierta propensión a comportarnos de cierta manera, que pues ya posteriormente pues eso es algo que se fortalece o que se disminuye, pero sí hay evidencias de que pues ciertos rasgos de la personalidad y del comportamiento se pueden ir heredando. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada una de ellas. Y también pues en esa época todavía se hablaba de la frenología. Es una ciencia que pues actualmente ya está totalmente desacreditada, pero me imagino que pues tal vez en series, en películas, habrán, o incluso tal vez, qué sé yo, en el consultorio de algún doctor o psicólogo, vieron esos modelos donde pues se tenía una cabeza humana hecha de porcelana y que pues en las áreas aquí más superiores tenía pues como que ciertos cuadrantes y bueno, ahora con un implemento así como con suerte de garra, pues se puede ir analizando las proporciones entre esas áreas. Más que nada, pues este estudio actualmente ya está desacreditado. Pero ¿en qué se basaba? En decir que pues dependiendo de la forma de la cabeza de la persona, eso podía determinar el comportamiento que podría tener o no a futuro, ¿verdad? Como les repito, pues es algo que actualmente no tiene ninguna validez, pero pues en su momento era algo que buscaba pues predecir la conducta en base a unas bases biológicas. Entonces, todo esto fueron pues fuertes influencias para que pues Hans Eysenck fuera desarrollando su pensamiento. Ahora que pues vamos a ir entrando en detalle de qué es a lo que se refiere. Luego, pues hablando aquí de estudios de heredabilidad, eso pues también a él le ayudó a respaldar su teoría. Y por heredabilidad, ¿qué es lo que vamos a entender? Heredabilidad es precisamente esto, la capacidad de transmitir una característica específica a la siguiente generación. O sea, si una característica yo la traspaso a mi siguiente generación, esa es una característica heredable. Si no la traspaso, no es heredable. Em, cómo se sabe eso? Pues primero, ahora pues tenemos la opción de la simple observación. Nosotros podemos observar y lo decimos, ¿verdad? A veces las personas de tal familia tienen un carácter específico, ¿verdad? Ya nosotros los conocemos, ¿verdad? Tal vez alguien en nuestra colonia y decimos, ah, no, es que todos los que viven en esa casa se comportan de esta manera, ¿verdad? Y hay una manera en que nosotros podemos predecir. Decimos, ah, no, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Padre e hijo se comportan igual y los hermanos igual. Esa es una observación un poco subjetiva, muy empírica en base a pues estas cuestiones de heredabilidad. Pero ya visto desde una perspectiva científica, han habido estudios hechos con gemelos, ¿verdad? Pues ya sabemos que pues los gemelos comparten el mismísimo ADN, por así decirlo, las instrucciones de sus células que los mandan a hacer como son, pues son las mismísimas. Entonces, eso pues es una situación que pues brinda ahí ciertas perspectivas, ¿verdad? Porque pues ahí la genética no miente, ¿verdad? Si pues tienen los mismos genes y se dan ciertas características, pues no hay para dónde, ¿verdad? Obviamente pues estos estudios se dan dentro de un margen de cierta ética, ¿verdad? Porque pues para realizar estos estudios no podemos
No sería lo más ético llegar a un hospital, que debo ver, bueno, hoy nacieron gemelos, vamos a separar a este niño, vamos a mandarlo a Rusia y vamos a ver cómo se comporta ese niño después. ¿Verdad? Eso sí rompe un poco con la ética, pero pues ustedes saben, distintas situaciones psicosociales separan familias, ¿verdad? En algunos casos son familias de gemelos, entonces ya que lamentablemente pues se dan estas circunstancias o por adopciones o distintos factores, cuando repito, situaciones psicosociales, ya que se dan estas circunstancias se pueden hacer esos estudios, porque ya cuando se quita el factor del ambiente y la crianza, en ese momento pues ya podemos ver si hay situaciones genéticas, ¿verdad? Porque si una persona crece en un ambiente distinto y con distintos padres, y aún así se comporta de una manera igual, pues entonces eso sería evidencia de ciertos factores puramente genéticos que empujan a las personas a comportarse de cierta manera. Entonces, eso se ha observado, que pues a pesar de que hayan personas que hayan sido criadas en ambientes distintos, eh, con distintos padres, a veces pues hay ciertas cuestiones que se comparten y eso es evidencia de lo que hablamos de la genética conductual y la heredabilidad en factores de la personalidad. Y luego, pues también estudios de encefalografías, tal vez, pues, qué sé yo, alguno de ustedes, pues ya ha pasado por alguno de estos estudios, o son cuestiones, pues, relativamente normales, donde se ponen ciertos electrodos alrededor de la cabeza de la persona para medir la actividad cerebral en distintas áreas, ¿verdad? Entonces, estos estudios ya un poco más modernos han permitido que se puedan detectar ciertas áreas donde hay mayor actividad cerebral cuando se llevan a cabo ciertos procesos cognitivos. Entonces, esta correlación entre actividad cerebral y ciertos procesos cognitivos es lo que ha permitido realizar los estudios que pues ustedes están aprendiendo en neurofisiología o anatomía de la conducta, como se llama el curso, ¿verdad? Donde pues se les enseña qué áreas del cerebro están relacionadas con distintos comportamientos. Eso es a través del conocimiento que se adquiere por los estudios de electroencefalografías, ¿verdad? Electroencefalogramas, de alguna manera, o EEG, también los pueden encontrar, y de esa manera, pues, brinda cierta información para respaldar la afirmación de las bases biológicas del comportamiento y de los pensamientos. Entonces, hablar de Eysenck no se puede hacer separando la biología y la psicometría. O sea, por fuerza tenemos que saber de psicometría y por fuerza tenemos que saber de biología para comprender de qué estamos hablando con este señor. Y bueno, entonces por lo mismo, él habló de ciertos factores, ¿ok? Por factores podemos comprender ciertos rasgos, por así decirlo, características que no son rasgos individuales en el más estricto sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Son rasgos que se forman a través del análisis factorial. Vamos a hablar un poco más qué es el análisis factorial. Pero a través de analizar un número muy grande de características que pueden distinguir a una persona, como lo son los rasgos, a través de analizarlas e irlas uniendo en base a sus similitudes, se alcanzan ciertos factores, que son como que rasgos que engloban muchos rasgos más pequeños. Entonces, Eysenck determinó ciertas medidas ciertamente objetivas, pero vamos a ver que no tanto, acerca de cómo pues se generan estas supercategorías en las cuales podemos utilizar para describir a una persona. Ya vamos a ir, va a quedar un poco más aterrizado, ¿verdad? ¿Qué es esto de los factores cuando ya los veamos en sí? Pero pues aquí vamos a ver un poco el camino detrás, ¿verdad?
se llegó a eso y también que pues deja un poco la puerta abierta para que puedan haber más de estos y pues nosotros podamos ampliar su teoría. Entonces, para que pues nosotros podamos hablar de un rasgo o un factor, en este caso, hay que cumplir con ciertos puntos. Y en primer lugar, tienen que haber pruebas psicométricas que lo midan, ¿verdad? Como psicólogos, nosotros trabajamos muchísimo con la subjetividad. Y no es que sea algo negativo, sino que pues sencillamente pues es lo que nos toca, ya que nosotros pues trabajamos con la experiencia humana, más que con la mente, es la experiencia en sí de la humanidad, ¿verdad? Porque pues es la mente, es su comportamiento, es su ambiente. Entonces la experiencia humana es con lo que trabajamos. Y eso es algo muy subjetivo, ¿verdad? Todos aquí tenemos una experiencia humana muy distinta. Y pues por lo mismo, pues se evalúa con una distinta óptica todo esto, ¿verdad? Y me dirán, bueno, es que son cuestiones muy vagas, ¿verdad? Pero si tenemos enfrente a una persona depresiva, es depresiva, ¿verdad? Pero tampoco es tan así, porque si hablamos con otro colega, él nos podría decir, ah, no, la verdad no parece depresivo. Podemos hablar tal vez con alguien que tenga menos experiencia que nosotros y nos diga, depresión, ¿qué es eso? O alguien con mayor experiencia nos diga, ah, no, fíjate que pues tiene rasgos expresivos, pero la verdad el diagnóstico es bipolaridad. O sea, es un poco también como lo que les pasa a los abogados, ¿verdad? Que pues ante una situación, varios abogados pueden tener un criterio distinto, ¿verdad? Precisamente porque estamos hablando de cuestiones de criterio y nosotros muchas veces trabajamos con nuestro criterio, que pues estamos formando ese criterio. Por eso estamos aquí recibiendo en clases para que nos ayuden a formar un criterio pues más unificado y más científico. Pero dentro de todo, no es nuestro criterio la única herramienta que tenemos, sino pues también tenemos las pruebas psicométricas. Con una prueba psicométrica, ahí ya no cabe tanto el hecho de decir, ¿será que padece o no padece? Pues con una prueba, si la aplicamos, nos da ciertos resultados que con cierta calificación podemos determinar que la persona padece de depresión y con cierta calificación la persona no padece de ese trastorno. Entonces, las pruebas psicométricas son la medida más objetiva que nosotros tenemos para hablar de ciertos aspectos de la psicología. Entonces, Isaac menciona como primer punto, si no podemos medir a través de pruebas psicométricas ese factor que nosotros queremos medir, entonces no podemos trabajar con él, ¿verdad? Ahí ya vemos que va por una búsqueda de un objetivismo muy fuerte, muy sólido. Eso es pues lo que va a buscar. Por otra parte, él hablaba del segundo punto, que pues estos factores deben ser hereditarios. Para Eysenck únicamente pues el foco estaba en este punto porque él hablaba de que pues si habían factores que pues no eran hereditarios, en ese caso eran aprendidos, ¿verdad? O dependientes de las circunstancias. Entonces, por el hecho de ser aprendidos, podían ya sea ser desaprendidos o ser sustituidos por otros aprendizajes. Y también si eran situacionales, cuando cambia la situación, cambia ahí la característica. Entonces, no le interesaba tanto eso porque pues carecía de cierta permanencia, por así decirlo, y entonces por eso solo se enfocaba en lo hereditario, ¿verdad? Que pues nuestra herencia no la podemos cambiar, ¿verdad? Nuestro material genético, a menos que pues nos expongamos a algún material radioactivo o con cierta toxicidad, en ese caso sí podemos cambiar nuestra genética, ¿verdad? Pero pues es un cambio no natural y patológico. Pero en cuestiones naturales no podemos cambiar nuestra genética y las instrucciones que tienen nuestras células para trabajar son las mismas desde el día que nacimos hasta el día en que morimos. Por otra parte, pues el factor que vayamos a medir
tiene que pues ser respaldado por la misma teoría de Eysenck, ¿verdad? Pues el hecho de todo lo que él menciona. Hablamos aquí del método deductivo, o sea, de que pues vamos viendo de que pues todos los factores que se mencionen tengan lógica y coherencia entre sí. Y luego, aquí es donde yo miro un punto donde pues aquí la objetividad que tanto busca Eysenck cuesta, ¿verdad? Aquí se pierde un poco. Y habla de que el factor debe tener relevancia social. ¿Ok? Entonces, solo ahí desde la perspectiva, ¿verdad? Solo ahí desde esa palabra miremos esto de la relevancia social. Aquí ya miramos algo muy subjetivo, desde el mismo Eysenck. Porque, ¿qué es relevante socialmente? Nada lo puede hacer en sí. O sea, cada uno de nosotros le damos distinta relevancia social a distintos factores. Por ejemplo, pues Eysenck, ¿a qué se refería? Él hablaba de que pues los factores deben ser ser relacionados a cuestiones de relevancia social, tales como si la persona va a consumir drogas o no, si la persona va a tener aptitudes para los deportes o no, si va a tener aptitudes académicas o no, y cuestiones como ese tipo, de esa índole, menciona. Pero si se dan cuenta, pues son cuestiones que tal vez a nosotros no nos importan en la medida que ahí se lo plantea, ¿verdad? Tal vez para nosotros hay cuestiones más importantes como, qué sé yo, la sociabilidad, nuestra espiritualidad, el respeto a ciertas normas. Son cuestiones que pues Isaac no mencionó y como les repito, ese es un problema porque pues ahí sí estamos hablando de algo muy subjetivo, ¿verdad? Cosa que pues no ocurre con la psicometría, ¿verdad? Porque pues la psicometría objetivísima, ¿verdad? Hay un respaldo estadístico para pues hablar de las cuestiones que están ahí, ¿verdad? Porque pues no son solo pruebas de que yo subjetivamente digo si se tiene tal puntuación se padece o no, ¿verdad? Hay un análisis estadístico que nos respalda para decir si más allá de tal puntuación se padece o no. La herencia, pues como ya vimos, pues hay maneras objetivas para medirla. Y pues también la teoría, aquí es una objetividad no tan científica, sino más filosófica, pero pues la hay. Y aquí es donde les miro el gol, ¿verdad? Pues relevancia social. ¿Quién la define? ¿Verdad? Y ese es el punto, pues, donde ahí flaquea un poco en cuanto a la objetividad la teoría de Eysenck, pero como les repito, ¿verdad? Somos humanos, ¿verdad? Por más que intentemos evitarlo, y bueno, ¿verdad? Eso es lo que nos hace también poder ayudarnos. Por otra parte, Eysenck también habló de la conducta. Cómo la conducta sirve, en primer lugar, para describir la personalidad, ¿verdad? Cómo nos comportamos ayuda a que describamos quiénes somos. Pero pues también por otra parte vamos viendo que esas conductas van sirviendo para hablar de los factores, ¿verdad? De cómo los rasgos ya organizados en ciertas categorías puede llegarse a ellos a través de conductas. Y bueno, aquí hablamos de una jerarquía, ¿verdad? Ya anteriormente en este curso habíamos hablado de jerarquías, habíamos hablado con Maslow de jerarquías. En este caso, pues, perdón, en el caso de Maslow, las jerarquías eran de necesidades. ¿Y eso qué quería decir? De que habían necesidades más importantes que otras. En este caso hablamos de que hay conductas más importantes que otras, pero importantes en el sentido de que nos sirven para describir la personalidad. Y, y sí, ¿verdad? Es eso, de que pues hay conductas que nos ayudan más para describir y hay conductas que no nos ayudan tanto para describir. Entonces, él se refería a este esquema que pues aquí miramos y es la organización jerárquica de la conducta. Aquí en el punto más bajo hablamos de las características que menos nos ayudan a describir la conducta a la persona y por otra parte, aquí arriba hablamos de las características que más nos ayudan a describir la persona. Entonces, pues van aquí en este continuo. Vamos a ir de abajo hacia arriba viendo pues cómo estas conductas pues nos pueden ayudar a ir describiendo la personalidad. Entonces, empezando desde abajo,
Vamos viendo actos o cogniciones específicas. Aquí hablamos de conductas o pensamientos individuales que pueden ser o no característicos de una persona. ¿Esto a qué se refiere? A ciertas conductas que pues sencillamente se dan y que pues no ayudan mucho a describirnos. En cierta medida pueden ayudar a describirnos, pero no es algo pues tan categórico, ¿verdad? Algo que no nos da una idea abstracta de la persona que pues tenemos. Entonces, aquí que hablamos son conductas que se dan. Por ejemplo, ¿verdad? Ahorita pues puede que algunos de nosotros ya hayamos desayunado, puede que haya algunos que no. Dentro de los que desayunamos, tal vez algunos hicieron un plato de cereal, algunos tenían ahí los huevitos y frijoles que ellos se hicieron, otros les hicieron huevitos y frijoles, otros recalentaron alguna comida de ayer, qué sé yo. Hay varias conductas, ¿verdad? Que pues podemos tener ahí ahorita específicamente, pero a la larga, ¿eso qué tanto nos describe? No mucho. Pues es cierto, nos describe en cierta manera, pero, por ejemplo, hablar de, qué sé yo, alguna persona de ustedes y yo diga, ah, sí, es el que desayunó huevos con frijol. No genera pues esa distinción que nos separe, ¿verdad? De todas las demás personas, ¿ok? En cierta medida distingue, ¿verdad? Pero no lo hace de una manera tan contundente. Luego, en el siguiente nivel, hablamos aquí de las características destacadas de la personalidad que son aparentemente permanentes. Aquí hablamos más de reacciones, de cómo la persona puede reaccionar ante cierto ambiente o situación. Esto pues funciona, ¿verdad? Ya funciona un poco más que pues describir estas conductas específicas. ¿Y aquí a qué nos referimos? Eh, a que hay ciertos patrones que nosotros tenemos que repetimos en nuestra reacción a distintos estímulos. O sea, nosotros tenemos cierta tendencia que se repite a reaccionar en ciertas instancias. Por ejemplo, en nuestro trabajo. Nosotros pues ahí ya sabemos cómo vamos a reaccionar, tenemos cierta idea, cierta noción de cómo va a ser un día de nosotros, porque pues ya lo hemos hecho y ya sabemos cómo se va a dar. También, por ejemplo, sabemos en qué circunstancias nosotros vamos a reaccionar de una manera más extrovertida y en qué circunstancias vamos a reaccionar de una manera más introvertida. Por ejemplo, yo puedo saber que en una reunión familiar voy a ser tal vez más extrovertido que en un funeral de alguien que no conozco, ¿verdad? Esas son ciertas circunstancias. O también podemos verlo al revés. Entonces, nosotros ya podemos describir más a una persona si nosotros pues hablamos de cómo va a reaccionar en ciertos entornos, ¿verdad? Podemos hablar de, ah, bueno, es que tal persona, él es alguien que no se puede quedar callado, ni siquiera en un entierro se queda callado y ahí anda hablando con medio mundo, ¿verdad? Eso ya distingue algo de la persona. Aún así quedan ciertos detalles, ¿verdad? Que pues no dicen mucho de esa persona, pero sí ya nos va dando una idea. Por otra parte, ya los rasgos, estos van uniendo las ciertas características destacadas que habíamos hablado anteriormente, las reacciones ante el entorno y de alguna manera pues son cuestiones ya más permanentes, o sea que se dan en todas las circunstancias a lo largo de todo el tiempo y pues ya sirven más para describir a la persona, ¿verdad? Porque pues ya decimos, no es una persona que sea callada solo cuando está trabajando, sino es callada siempre. O de la otra parte, ¿verdad? Ya que pues también Einstein habla más desde el lado de la de extroversión, ¿verdad? Es una persona que es extrovertida siempre, ¿verdad? Ya no hay sin hacer las distinciones de que pues es una reacción al entorno o a ciertas circunstancias, sino hablamos, como les repito, de cuestiones más generalizadas y permanentes. Y ya finalmente, Einstein habló de tipos o superfactores, que ella habló únicamente de tres.
Y Eysenck, pues, mencionó de que, pues, para llegar a estos tipos o tipos o superfactores, se hizo un análisis de, pues, todos esos rasgos, si se van uniendo entre los que son similares, podemos llegar a estos tres, ¿verdad? Muchos de los rasgos ya van ustedes a ver que pues se distinguen por su letra mayúscula o minúscula en un paréntesis. Y Eysenck habló de los rasgos E, N y P, siendo ellos correspondientes para extraversión, neuroticismo y psicoticismo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la teoría de Eysenck, ya me dirán ustedes qué tan de acuerdo o no están con eso. Lo más útil para describir a una persona es describirla en base a estos tres rasgos. ¿Qué tan extrovertida es? ¿Qué tanto neuroticismo tiene? ¿O qué tanto psicoticismo tiene? Curioso, curioso, ¿verdad? Yo creo que pues ahí es para que pues cada uno de ustedes lo vaya pues cuestionando un poco. Pero les digo, ¿verdad? Personalmente, pues sí, a mí sí me ayuda, ¿verdad? Para distinguir a una persona, pero que me ayude más que los rasgos o las características destacadas, no sé qué tanto, ¿verdad? Ayuda, como les repito, pero sí cuestiono yo un poco el hecho de que lo haya puesto en el tope de su jerarquía, ¿verdad? Como les repito, es cuestiones ahí de juicio crítico, ¿verdad? Que tenemos que ir desarrollando cada uno de nosotros, pero pues también se vale, ¿verdad? Que ustedes digan, bueno, yo sí creo que ya sabiendo qué son esos tres, puedo describir a cualquier persona. Entonces, es parte de. Pero bueno, entonces ya entrando en detalle, ¿qué es cada uno de estos factores, ¿verdad? Que pues nos puede quedar ahorita la duda, ¿verdad? A lo mejor sí, démosle el beneficio de la duda, ¿verdad? Dicen, para ver si de verdad estos tres factores nos sirven para describir a una persona. En primer lugar, hablamos aquí de extraversión. ¿Esto a qué se refiere? A qué tanto con qué tanta comodidad, por así decirlo, se desenvuelve una persona interactuando con otras personas. Ya anteriormente, Carl Gustav Jung es otro autor que pues, bueno, no lo vimos en este curso, pero se menciona de que pues este señor ya él anteriormente había realizado con su teoría una descripción de tipos de la personalidad y él hablaba de este tipo, ¿verdad? El tipo extravertido o introvertido. Entonces el hecho que pues Eysenck haya hablado también de esto brinda respaldo teórico a que él lo diga, ¿verdad? Porque pues ya hay alguien más que lo diga. Entonces si varias personas concuerdan en ello, pues puede ser evidencia de la presencia de esto. Entonces, aquí en este caso, definir extroversión no es algo muy difícil, ¿verdad? Porque pues no es de esas palabras que nosotros utilizamos incorrectamente en nuestra habla cotidiana, ¿verdad? Esto sí es casi que pues sinónimo. Y las personas extravertidas se caracterizan principalmente por la sociabilidad y el carácter impulsivo. De acuerdo a Eysenck, estas diferencias se dan como consecuencia de un mayor o menor nivel de activación neurológica. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿a qué se refiere? A que las personas que tienen mayor activación del sistema nervioso tienden a ser introvertidas. Y por otra parte, las personas que tienen menor activación del sistema nervioso tienden a ser extrovertidas, ¿verdad? Así es. O sea, yo sé que pues ahorita ustedes podrían decir, pero ¿cómo así, verdad? Tal vez más activación sería más extrovertido, ¿verdad? Un poco más eléctrico, como nosotros hablamos en nuestra habla más coloquial. Pero tiene sentido lo que menciona este señor. Por este lado, por el lado de la introversión, hablamos de que son las personas que tienen más actividad neurológica. ¿Esto por qué? Porque ahí se menciona de que la persona que es introvertida es porque pues
está pensando demasiadas cosas. Su sistema nervioso está demasiado activo. O sea, viene alguien, se sienta a la par y entonces el introvertido, ¿qué pasa? Está pensando, pues, en primer lugar, si le habla o no le habla a esa persona. Si le habla, verá qué beneficios tendría, si no le habla, qué cuestiones negativas tendría, qué cuestiones, cómo debería hablarle, de qué temas se debería hablar, será que se incomoda, será que no se incomoda, será que yo me incomodo, será que no me incomodo, está pensando todo eso, y eventualmente la otra persona mejor se va a otro lado y sigue su camino. Entonces, la experiencia del que se sentó a la par del introvertido, pues es de que es alguien que no habla, ¿verdad? Pero pues como Eisen menciona, esto se da porque hubo una sobreactivación del sistema nervioso, que esa persona estaba pensando demasiado en todas estas cosas y por lo mismo no actuó. Pensó y no actuó. Por el lado de la extroversión, ¿qué es lo que ocurre? Viene una persona, está sentada, ¿verdad? El extrovertido está aquí sentado, viene otra persona, se sienta a la par, y pues así, sin pensarlo mucho, el extrovertido le dice, buenos días, ¿cómo le va? Entonces no hubo todo ese proceso de pensamiento que llevó el introvertido, sino que pues sencillamente pues actuó. Entonces eso es a lo que Eisen mencionaba de cómo la sobreactivación neurológica genera pues la introversión y cómo la subactivación neurológica genera la extroversión, ¿verdad? Entonces pues ahí ya miramos que pues tiene cierto fundamento que pues hace algo de sentido en cuanto al porqué de conceptualizar así la extroversión con la introversión. Luego, pues hablamos aquí de el factor neuroticismo. Ahí se presentó evidencias para determinar una base genética en la existencia de ciertos rasgos neuróticos como la ansiedad, histeria y trastornos obsesivos compulsivos. ¿Ok? Entonces, este es un rasgo que pues se vio presente en personas que pues eran descritas de esa manera, ¿verdad? Todos eventualmente tenemos ciertos episodios de ansiedad, bueno, aunque no llegue a ser algo patológico, inevitablemente sentimos ansiedad y inevitablemente actuamos de una manera inconsciente como es en la histeria y de vez en cuando pues tenemos ahí ciertas compulsiones para atender nuestras obsesiones, ¿verdad? Son parte de... Pero Einstein mencionó de que pues hay cierta, a través de pruebas psicométricas, nosotros podemos medir este rasgo, el rasgo del neuroticismo. ¿Qué eso qué significa? Es la propensión a tener este comportamiento. O sea, como yo les mencioné, todos en algún momento sentimos ansiedad, en algún momento actuamos de una manera inconsciente, en algún momento tenemos compulsiones. Entonces eso quiere indicar que en nosotros está presente ese rasgo, ¿verdad? Es normal. Pero lo que Einstein se dio cuenta es que pues hay ciertas personas que lo tienen más elevado y por lo mismo incurren más en estos comportamientos. Pero por otra parte no significa de que pues tener alto ese rasgo vamos a tener una enfermedad, por así decirlo, relacionada a todo esto. Sencillamente hay una mayor propensión a ello. Y digamos, ya las personas que son diagnosticadas con alguno de estos problemas, se observó que en todos ellos la puntuación es más elevada que en la mayoría, ¿verdad? Entonces, por ese lado va. Con esto no les quiero decir de que pues si ya ahorita ustedes se hacen una prueba psicométrica y sale elevado ese rasgo, de una vez se van por atención psicológica. No, sencillamente significa eso, ¿verdad? Que pues si tuvieran o sea, si hay una persona que no tiene ese rasgo, tendría menos probabilidad que ustedes de padecer de alguna de estas situaciones. Y por otra parte, hablamos aquí del psicoticismo, ojo aquí, que pues es un superfactor que se añadió posteriormente. Vamos a ver por qué. Hablamos de que pues una persona que tiene una puntuación alta de psicoticismo es una persona descrita como egocéntrica, fría, rebelde, impulsiva, hostil, psicópata y antisocial.
qué lujo. Pero bueno, una persona pues con alto psicoticismo se refiere a esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues si se dan cuenta, esto también es muy, muy similar a neuroticismo, ¿verdad? Eh, no podemos decir de que una persona descrita como egocéntrica, fría, rebelde, impulsiva, hostil, psicópata y antisocial, bajo ningún término nosotros podríamos decir que esa es una persona que esté estable, ¿verdad? En su mentalidad. Así estas son las palabras que usamos para describirla, ¿verdad? Entonces, pues por lo mismo también se observó que pues las personas que tenían alta puntuación de este rasgo, pues también, ¿verdad? Padecían de algún trastorno psiquiátrico. Entonces, si se dan cuenta, son casi lo mismo estos dos factores, pero pues ¿en qué criterio se basó Eysenck para separarlos? Y él habló de que la diferencia es nada más en base al análisis de los resultados estadístico de los resultados, ¿verdad? Que en cierta medida, pues las personas que pues tenían alto el rasgo de psicoticismo tenían estadísticamente resultados distintos en sus pruebas que los que tenían neuroticismo. Entonces, como les digo, ¿verdad? Ahí hay un conflicto, ¿verdad? Porque pues por el lado de la estadística sí está fundamentado, pero por el lado de la teoría es muy fácil que nosotros digamos, ¿por qué no unir esos dos rasgos? Entonces, aquí hay cierta cuestión ahí un poco conflictiva, pero de nuevo, ¿verdad? Es regresar al principio de lo que hablábamos. Dicen que una persona de un corte muy, muy científico, más allá que teórico, más allá que filosófico, pues se decantó por eso, ¿verdad? Por mencionarte que, pues, tomando en cuenta que estadísticamente eran resultados distintos, pues por eso los separo, ¿verdad? Entonces, como les repito, ¿verdad? Queda mucho más, es interesante la teoría de este señor, pero es más interesante la discusión alrededor de su teoría. Hablando pues aquí más acerca de los superfactores, ahí se determinó únicamente 3 superfactores, los que ya vimos ahorita, psicoticismo, neuroticismo y extraversión, pero no descartó la posible futura inclusión de más, ¿verdad? Como lo mencionamos, si es un factor que pues se pueda medir a través de pruebas psicométricas, que sea heredable, que sea consistente, ¿verdad? Con la teoría de él, y de nuevo, ¿verdad? Que tenga relevancia social, ¿verdad? Que pues ya también hablamos que es algo que cae en la subjetividad. Si es algo que cumple con esos factores, puede añadirse y pueden ir añadiéndose más. Por otra parte, ¿verdad? Aquí la explicación que yo les mencionaba de los factores N y P, que pues no es que si definitivamente está presente el rasgo vaya a haber un trastorno psiquiátrico, sino que pues sí, ¿verdad? Existe la propensión. Y sí, en todas las personas que han sido diagnosticadas con alguno de estos trastornos, se ha visto presente este factor. Y por otra parte, cada uno de estos factores es bipolar, vamos a tener un polo opuesto. Digamos, de extraversión es muy fácil verlo, introvertido. El de neuroticismo es estabilidad, ¿verdad? Pues no hay tanto cambio, ¿verdad? Sino que pues es una persona más estable, más predecible, por así decirlo. Y por otro lado, el opuesto del psicoticismo es el super yo. Aquí pues esto es hablando un poco más de la teoría de Freud. Pues Freud mencionaba de que pues una personalidad psicótica es una personalidad que no llegó a desarrollar un yo o un super yo. Entonces la evidencia de un super yo descarta totalmente la psicosis, ¿verdad? Desde la perspectiva de Sigmund Freud, ¿verdad? Pero que pues aquí él la prestó un poco para para su teoría. Y bueno, pues también sustentando un poco más lo que Eisen mencionó acerca de por qué enfocarse en la biología. Y bueno, habló de ciertas cuestiones que pues son interesantes y es el hecho de, en primer lugar, que los factores que él describió se observan en todos los individuos a lo largo del mundo. Personas descritas como extrovertidas o introvertidas. Hay en Guatemala, hay en Chichicastenango, hay en Pekín, hay en Tokio, hay en Londres,
hay en Suchitepeques, donde sea, en todas partes del mundo. Entonces, si se dan cuenta, la vida en cada una de esas ciudades que yo mencioné es totalmente distinta. La crianza en cada uno de esos lugares es totalmente distinta. Y a pesar de eso, se siguen dando estos mismos factores. Entonces, eso es evidencia de que es algo propio de nuestra especie humana, no tanto de pues cómo nosotros hayamos sido criados o del ambiente en el que nos movamos. Por otra parte, los valores, aquí también tal vez tendría yo que aclarar un poco, ¿verdad? Aquí hablamos de valores, no en cuanto a las guías de nuestra conducta y nuestras actitudes, ¿verdad? Sino valores son los resultados de la medición de estos factores. Entonces, esto se refiere a que si a mí hoy por hoy me miden mi neuroticismo, psicoticismo y extraversión, muy probablemente de aquí a 10 años va a tener unos resultados similares. Y así a 20 años, y así a 30 años, y así sucesivamente, pues hasta que yo fallezca, ¿verdad? Esto quiere decir que obviamente pues puede haber cierta variabilidad, pero sigamos, yo tengo alta extraversión, por aquí tengo neuroticismo y por aquí abajo está psicoticismo, muy probablemente tal vez se mantenga en esa misma proporción. No va a pasar que de repente baje extraversión y suba psicoticismo o que sea neuroticismo de repente el que predomine, ¿verdad? Esto se refiere. Y de nuevo, ¿verdad? Esto es evidencia de que son situaciones intrínsecas a la genética, ¿verdad? Porque pues como les mencioné, nuestro material genético se mantiene idéntico a menos que hayan sucedido estas situaciones que les mencioné, ¿verdad? De exponerse a radiación o exponerse a materiales neurotóxicos, no, ¿cómo sería? Con toxicidad hacia los factores genéticos. Entonces, quitando esas situaciones que no son naturales, nuestro contenido genético permanece el mismo durante toda la vida. Y por otra parte, ¿verdad? Pues también se vio que pues los hermanos gemelos tienen perfiles más parecidos en cuanto a neuroticismo, extroversión y psicoticismo. Ellos tienen perfiles más parecidos que los hermanos fraternos, ¿verdad? El hermano fraterno pues tiene un ADN parecido, pero no es idéntico. Entonces, pues por lo mismo, no son tan iguales, ¿verdad? En cuanto a lo que aquí demuestran. Entonces, interesantes estos puntos que menciona Eysenck del porqué de hablar acerca de la biología, ¿verdad? También en la personalidad. Y por otra parte, como les digo, ahí para fundamentar un poco la discusión acerca del tema, hablemos aquí de ciertas cuestiones que pues son críticas válidas hacia la teoría de Eysenck. Y una de ellas es el hecho de que pues como teoría no brinda practicidad. ¿A qué me refiero? Estamos hablando aquí de cuestiones estables e inalterables. Entonces, desde esta teoría, ¿qué nos queda con las personas? ¿Verdad? Nos queda en primer lugar hacer una psicometría, ¿verdad? Para pues medir los factores que tienen y luego decirle, mire señor, pues estos son sus factores. Los quiere cambiar, lo siento, ¿verdad? Pues estos van a ser a lo largo de toda su vida y ahí queda. Entonces, mucho gusto. Sí queda ese hecho, ¿verdad? De que pues por lo mismo de que hablamos de cuestiones invariables, sí se pierde cierta practicidad de margen de qué hacer, ¿verdad? Ya teníamos que recurrir a otra teoría para pues hablar de cómo maniobrar con todo esto, pero desde la perspectiva de Eysenck eso es, ¿verdad? Y no hay para dónde. Por otra parte, también sí hay ciertas cuestiones que pues nos hablan de lo que yo les mencionaba, de que pues sí, a pesar de que es un intento muy cercano por alcanzar una teoría puramente objetiva, científica y estadística, aún así aquí hay evidencia de que no lo es tanto. ¿Y por qué? En este curso no vimos la teoría de los 5 grandes de McRae y Costa, pero pues es muy parecida a la de Eysenck, ¿verdad? Tal vez si la vieron en psicometría, ¿verdad? Cuando hablamos de la prueba Big Five o de los 5 grandes, que pues precisamente fue diseñada por ellas, que el proceso para llegar a esos 5 grandes es el mismo que llegó a Eysenck para llegar a sus 3 superfactores. O sea, se tomó un número grande
de factores y a través de análisis, perdón, de rasgos, y a través de análisis factorial se fue achiquitando esa lista, uniendo los factores que pues son más similares en las mismas categorías. Entonces aquí pasa un poco como lo que nos puede pasar en un examen de estadística, que pues yo tengo un resultado y mi compañero tiene otro. Pasa todo el tiempo. ¿Y esto por qué se da? Porque tal vez alguno está equivocado, el otro está en lo correcto o los dos están equivocados, ¿verdad? Entonces, lo mismísimo, en este caso, ¿verdad? Si supuestamente se llevó un riguroso proceso estadístico para hacer este análisis factorial, deberían haber llegado los dos al mismo resultado. Entonces estamos ante esa circunstancia. ¿Qué pasa? ¿Será que pues Eysenck es el que tiene la razón? ¿Será que McRae y Costa eran los que tenían la razón? ¿O ambos están equivocados? A, B y C son correctas, no sé, ¿verdad? Pero sí es evidencia de que pues tampoco llega a tener tanta evidencia, perdón, tanto respaldo estadístico como aparenta hacerlo esta teoría, ¿verdad? Pero como les repito, ¿verdad? No deja de ser valiosa para nuestro conocimiento psicológico el enfoque que pues le dio Eysenck y más que el enfoque, pues los resultados que él nos compartió. Entonces, compañeros, pues esto es lo que yo les puedo explicar y compartir acerca de la teoría de Hans Eysenck. No sé si tienen alguna duda específica acerca de la teoría antes de que hablemos de la tarea y lo que vendrá la siguiente semana. Yo tengo una duda, licenciado. No Sí, sé por si favor. no me quedó claro que esta teoría solo se puede aplicar en forma psicométrica. Puede ser así, solo con pruebas. Sí, de hecho, nos tenemos que enfocar aquí en esta parte porque de acuerdo a Eysenck, si quieres tú mostrar que hay algún rasgo o no, no lo puedes hacer desde la subjetividad. De acuerdo a Eysenck, pues tienes que llevar este Ujú. riguroso proceso donde lo demuestres, porque, de nuevo, si no lo haces a través de pruebas, caes en esta situación que te digo del juicio, ¿verdad? Como en lo que hablé de la depresión. Puede que pues tú determines, tal persona tiene alto el neuroticismo, pero alguien podría venir y decirte, no, eso es psicoticismo o es extraversión, incluso te podría decir alguien más, pero cuando realizas una prueba no hay para dónde. Y por otra parte, ¿verdad? Si a través de tu juicio tú dices, ¿qué tanto neuroticismo tiene una persona? Difícil, ¿verdad? O sea, al ojo no puedes decir, tiene como se encuentra como el percentil 73,2, ¿verdad? Es un poco subjetivo. Entonces, de acuerdo a la perspectiva de Eysenck, tú trabajas estrictamente a través de pruebas psicométricas Ok, ya entiendo, gracias. para servirte. ¿Más dudas, compañeros? Pues bueno, compañeros, entonces con esto voy a cerrar aquí la parte de la explicación y vamos a pasar aquí a la parte de la tarea y anuncios del curso. Ok, entonces ya no estamos... Ah, no. Ahí está, yo creo que sí. Solo déjenme ver.